ha habido problemas, de modo que la violencia de un sexo siempre va a ser con mayor fuerza, y esto fue inclusive denunciado, y hay problemas internacionales en distintos ámbitos deportivos mundiales, expulsiones, exoneración en leyes. También lo mismo ha sucedido con planes carcelarios, en donde hombres y mujeres están mezclados a causa de esto de la ideología de género y el cambio de sexo. Lo cierto es que nosotros vamos a tener en cuenta que hay áreas del cerebro, yo acá muestro dos hemisferios separados, hombres y mujeres tenemos distinto contexto entre un hemisferio y otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer no son simétricos, un hemisferio y otro. En el hombre sí. O sea que nosotros podemos hacer exteriormente muchos cambios, pero internamente hay manifestaciones que nos muestran las distintas áreas del cerebro que corresponden a lo femenino y a lo masculino. Por ejemplo, en el área del lenguaje, es más amplia en la mujer que en el hombre. En el área visoespacial, que toma muchas áreas del cerebro, no solamente el occipital, que está atrás, sino también lo prefrontal, interno. Por eso es que en lo visoespacial el hombre tiene más desarrollo y la mujer menos. El hombre es más, como se dice, el hombre es más visual. Obviamente que las conductas van a depender de esto, porque las conductas tienen que ver con lo social, con lo cultural, pero también con lo biológico y aún lo psicológico y lo social y lo espiritual, que sí tienen en este sentido mucha influencia en el cerebro del hombre y de la mujer con respecto a la neuroteología, qué cree uno y qué cree otro, cómo cree el hombre y cómo cree la mujer. Por eso hay una sensibilidad diferente hacia la fe en la mujer en el área parietal, pero de esto vamos a hablar en otro momento. Lo que sí tenemos que saber entonces que el cerebro femenino y el cerebro masculino son diferentes anatómicamente, pero también su mente es diferente. No solamente lo anatómico, sino lo cognitivo, la manera de aprender, la manera de hablar, y también lo psicológico, en un tipo de resolución de conflictos y en otro según el sexo. Esto estamos hablando de generalidades, pero yo lo que quiero manifestar es que hay diferencias, o sea que no somos todos iguales, y los cambios que se quieran hacer siempre son contranaturales, contra lo biológico. Entonces, desde que nacemos aprendemos, procesamos información, construimos esquemas mentales desde el primer momento. Hay una estructura que se va creando cerebral. Desde la sexta semana de embarazo ya hay una diferencia importante en la formación entre el hombre y la mujer. En el sexo del feto, el cerebro, dijimos, del femenino y masculino, en estas diferencias va a perdurar durante toda la vida, aún habiendo hecho cambio de sexo. Por eso es muy interesante averiguar, mirar y estudiar acerca de las conductas del embrión en el útero. Nosotros hablamos de una inteligencia fetal o una inteligencia intrauterina. Esas perduran, el modo de movimiento, la acción, la reacción del feto en el útero van a ser modos de inteligencia, modos de reacción. El feto puede moverse, ubicarse, patear, comer, crecer, hacer todo lo que necesita desde una inteligencia intrauterina. Obviamente, como decíamos en los primeros videos, no la podemos medir todavía, pero pronto seguramente podremos medir lo que tiene que ver con la inteligencia intrauterina, con la inteligencia fetal. Por supuesto que luego del nacimiento va a haber, como dijimos, una terminación en la formación del cerebro. El cerebro termina de formarse fuera del útero materno. Luego de nacer, el cráneo, que no lo tenemos acá, esto es el cerebro, pero el cráneo no está terminado de cerrar en el área superior. ¿Por qué? Porque necesita el cráneo cerrarse para poder traspasar el canal de parto. Entonces, ¿qué sucede? Ese cerebro
tiene que terminar de desarrollarse en los primeros tiempos de vida. Y esto es tan interesante porque nosotros nos vamos dando cuenta que los primeros 18 y 24 meses pasan a ser fundamentales. Todo lo que no se pudo procesar adentro se va procesando afuera. Nuestra especie humana tiene esta característica que no está en otras, pero sí terminamos de aprendemos a comer, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a movernos, a diferenciar, aprendemos a mirar. Todo esto tiene que ver con una terminación en la formación del cerebro. Ahora, la formación del cerebro va a continuar mucho más lenta, porque estamos hablando que el 80% se forma en los primeros 2 años, tanto en la comprensión como en el escuchar, en el atender, pero la parte cognitiva, la parte audiovisual, todo eso se sigue formando. Pero nuestro cerebro empieza a formarse y a terminar de formarse mucho más lentamente, llegando a esta área prefrontal. Ustedes la pueden ver en un tono piel, distinto a esta amarilla que es la frontal, pero esta prefrontal, que está como arriba o atrás de nuestros ojos, tiene que ver con el área de la toma de decisiones, tiene que ver con el área de donde se trabaja justamente completar la estructura cerebral después de los 20 años. Entonces, podemos llegar a ver que esa madurez se da entre los 24, 25, 28 y a veces hasta un poquito más. El tema es que nosotros sabemos que esta es la parte relacional, la parte donde la persona se relaciona con otro. Entonces, es tan importante para entender esto en la ideología de género, cuando se quiere instruir a los niños, a los adolescentes, inclusive en la primera juventud, donde el prefrontal, que trabaja en estas áreas de las relaciones humanas, de la toma de decisiones, de las funciones ejecutivas, evidentemente esto no está terminado de formar. Por eso son llevados por adultos con una personalidad más fuerte o más firme, y son atraídos a eso, porque como estamos en una etapa donde los padres ya no tienen influencia y cada vez menos en función de darle más poder a los adolescentes, donde pueden ir solos a los 13 años, aún siendo menores para la ley, pueden ir a averiguar y a desear un cambio de sexo. Nosotros nos damos cuenta que desde el punto de vista de las neurociencias, el cerebro no está preparado. La realidad es que la biología nos ha hecho sexuados, sí, sexuados hombres o sexuados mujeres, y eso va aumentando y creciendo en masculinidad y en feminidad según vaya creciendo y terminando de formarse el cerebro. Por eso yo siempre digo que no sos lo que sentís, sos en realidad lo que tu cuerpo, tu cerebro dice que sos. Entonces, cuerpo, más mente, más alma, más voluntad, más toma de decisiones, todo este tipo de cosas conforman la personalidad, conforman a la persona. No es solamente el sentir un sexo u otro, hay muchas cosas más que hacen al hombre o a la mujer. Siempre hablamos de el lugar y el rol del hombre y de la mujer, y muchos solo se atan a eso, pero la realidad es que los roles son intercambiados según la necesidad muchas veces, en épocas de guerra, en épocas donde el hombre trabaja y la mujer no, o viceversa. Estos son roles como de todos los días. Ahora, en este último tiempo, 12, 15, 20 años, la mujer ha tomado preponderancia. Y no está mal, simplemente que la masculinidad ha sido en algún punto tomada como una pasividad, como una permisividad. El hombre tiene que hacer esto. Entonces, muchas veces las mujeres dicen, ¿por qué los hombres no reaccionan? ¿Por qué el hombre que tengo cerca es inactivo o es pasivo? O por el contrario, toma la contrapartida y hace como una contraconducta agresiva, pasiva, bueno, agresiva o violenta. ¿Por qué? Porque en alguno de estos puntos la unión con una mujer hace que se den estas competencias, estos problemas. Por eso hay tantas personas que he escuchado que dicen, me parece que me llevo mejor con alguien de mi sexo que con el sexo contrario. Bueno, es muy probable, pero hay que conjugar y hay que aprender
y entender que los roles son importantes, tanto para el hombre como para la mujer. No hay en esto una competencia. Ciertamente tuvimos una sociedad machista, la mujer era despreciada y autodespreciada, se sentía o se siente sin sus roles de los cuales tiene capacidad, porque dejar a una mujer sin desarrollar sus roles también la hace pasiva o la hace violenta. Entonces le hace perder su sentido y también le hace no desarrollar su potencial, sus capacidades. Esto es real. Ahora, muchas veces las mujeres han dejado de lado la maternidad, mientras antes era su poder, mientras en otras épocas la mujer tenía el poder de la maternidad y podía dirigir a sus hijos o instruirlos o hasta llenarles la cabeza. Pero ¿qué pasa con eso? Eso fue dejado de lado en función del desarrollo propio, no a través de los hijos. No está mal ni está bien, simplemente estoy haciendo un recuento de cómo llegamos a esto, de separar tanto los sexos que han empezado a competir. Y a esto me quería referir, porque tanto las ondas feministas como las ondas, los colectivos homosexuales, LGTBI y todo esto, lo que hacen es atacar la diferencia de roles. Y en esta diferencia de roles se empiezan a confundir, cuando yo creo que el hombre está capacitado para hacer muchos de los roles femeninos y viceversa, excepto estas cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Pero fuera de esto, los que hacen esta división y este ataque son personas que no han entendido que la mujer está preparada desde el cerebro y desde el cuerpo para cierta cosa y el hombre para cierta cosa. Los roles pueden ser cambiados, sí, pero desde lo biológico no, porque lo biológico, como dijimos desde el principio, se impone. Lo biológico hace a la feminidad y hace a la masculinidad. Obviamente que el fin de la masculinidad y la feminidad toma un poder en organismos internacionales por conveniencia, por una cuestión demográfica, por un valor legal, y empiezan a ver como declaraciones de intenciones. Ustedes van a ver mucho que hay una declaración de intención o un compromiso de ciertos países con ciertos temas. Claro, no tienen valor legal, pero son presentados como parte de una imposición legal de alguna organización mundial. Y claro, hoy se habla y se publican cuestiones como leyes aprobadas que en realidad no existen. Se está creando una previa, una antesala mentirosa a cosas que todavía no han sido ni siquiera tratadas a fondo para una legalización. Quiero terminar aquí simplemente diciéndoles que